La presidenta se refirió al expresidente Ernesto Zedillo. Para los que son demasiado jóvenes, recordarles que Zedillo gobernó el país, o a mi juicio lo desgobernó, de 1994 a 2000. Porque Zedillo, desde su cómoda posición en la Universidad de Yale, ahí en el estado de Massachusetts, y tal vez con un pasaporte gringo en su bolsillo, porque ya lleva más de 25 años en Estados Unidos, seguramente ya es ciudadano estadounidense, en una entrevista que le da a la revista Letras Libres, que ha sido impugnada por algunos diciendo que es una revista llena de salinistas, lo que se ha dicho. La revista no se puede decir que sea salinista, pero tiene salinistas. Tendencia. No importa, aquí en Fórmula hay gente de izquierda, derecha, izquierda, y no quiere decir que Fórmula sea. Es muy independiente. Sí. Y yo creo que lo mismo con Letras Libres. ¿Qué dijo en una entrevista Zedillo? Que México vive en un estado policial y que la democracia ha muerto. ¿Y qué dijo la presidenta? Pues que él no es el mejor ejemplo para ser defensor de la democracia. A ver, algunos detalles de la gente que ya se les olvidó quién fue Zedillo. Zedillo llega a ser candidato a la presidencia porque matan al que era el candidato, Luis Donaldo Colosio. Y un paréntesis, una semana antes ya se sabía, no era rumor, que lo iban a correr de la coordinación general de la campaña. Zedillo era el coordinador general de la campaña, se dice, como ese rumor, que lo iban a correr porque no daba una. No coordinaba nada. No, nada. Y curiosamente, el día en que matan a Colosio en Lomas Taurinas, allá en Tijuana, se sabía que iba a ser una gira muy complicada porque la oposición panista había avanzado mucho en Baja California. Y que no fuera el coordinador general de la campaña, siempre se me hizo raro, ¿no? Llamó la atención. Como que le dijeron, no vayas, no sé. Entonces, él llega gracias a un homicidio. No estoy diciendo que él estuviera involucrado, nada. Pero él no llegó por méritos propios. Circunstancialmente. Llegó porque los demás que sonaban seguían en el gabinete y ya no podían La fecha ser. para renunciar, para poder ser elegible para candidato ya había vencido. Y no olvidó su cuando toma el carro, su primero y segundo informes, estamos investigando la muerte de Luis Donaldo Colosio, el asesinato. Ya para el tercer informe se lo olvidó. Y dejó que el caso ahí muriera. Bueno, a la gente se olvida que en 1995 hundió a millones de mexicanos en uno de los fraudes más grandes de la historia universal, que permitió que por medio del fondo, el FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al ahorro, se rescataran a los ahorradores, a los banqueros y a los grandes cuentavientes empresariales. Zedillo convirtió en una deuda pública lo que eran pérdidas privadas. Yo en esa época dije, para lo que va a costar el FOBAPROA a mí y a mis hijos, que se queden con mis ahorros. Fue lo que yo dije, por ahí está grabado. Yo no quería que me rescataran. Nos trataba de rescatar a los meros. Y dentro de este rescate, muchos ricos y banqueros me inventaron cuentas para que les tocara parte del rescate. Bueno. Este rescate nos costó 552 mil millones de pesos que hoy seguimos pagando. Bueno, 30 años después. Sí. Su sexenio estuvo marcado por la violencia. Con él empieza el levantamiento del disque ejército, disque zapatista, disque de liberación, disque nacional. Pero con él empieza. Lo de Actal, Chiapas, donde fueron asesinados 45 indígenas por grupos militares. Fue bajo su responsabilidad porque él permitió que estos grupos paramilitares proliferaran en Chiapas y en otros estados y no les puso el alto. Y cuando dicen es que gracias a él hubo una transición democrática, él no la quería, pero después del lío que él armó con el error de diciembre, en donde mandó a los que eran clasemedieros a la pobreza y a los pobres a ser más pobres, se quiso lavar la cara, fingiendo ser un gran demócrata, traicionó al partido que lo llevó a la presidencia. Eso sí. Hizo unas leyes que, qué bueno, se agradecen, permitieron que diéramos esta transición hasta el momento de dudoso éxito hacia la democracia. Pero no lo hizo porque él estuviera convencido, porque él siempre avaló durante su carrera política el autoritarismo del PRI, pero estaba tan desprestigiado por el error de diciembre que también en toda justicia fue su error y también fue el error que le heredó Carlos Salinas y Pedro Aspe, se lo heredaron. Bueno,
También fue responsable de procesos de privatización mal ejecutados. Y el que más brilla es del que hemos hablado mucho, el de los ferrocarriles. Sí. Privatizó los ferrocarriles a 3 empresas, cuando podría haberlo hecho a más, bueno, a 3 empresas. Los autorizó a suprimir el servicio de pasajeros, dejando incomunicados a cientos de poblaciones mexicanas, porque a los que compraron ferrocarriles no querían transportar inditos. Yo por ahí oí un comentario de uno de ellos, ¿no? Y por su culpa México perdió una red estratégica fundamental que ahora estamos tratando de armar nuevamente. Hoy se posiciona como el defensor de los contrapesos y la división de poderes, y tiene razón al decir que al desaparecer el INAI estamos atentando contra la democracia. Pero la verdad es que México dista mucho de ser, a mi juicio, un estado policial, y creo que la democracia no está muerta, porque la democracia nunca ha estado muy viva en este país. Nunca. La presidenta le contestó, creo que la presidenta se equivocó cuando dijo que fue el ejército el que mató, el que cometió la masacre en Acteal, fueron los grupos paramilitares. Haría bien la presidenta en rectificar, porque no fue el ejército, fueron grupos paramilitares. La presidenta como que quiere defender la reforma judicial que le fue impuesta por López Obrador y sus lacayos Monreal y Adán Augusto. Pero no hagamos guacs, aquí yo lo he dicho, es el mejor ejercicio de gatopardismo. Se va a hacer un gran cambio para que todo quede igual, con un sistema, un poder judicial que en México nunca en la historia ha sido capaz de impartir justicia pronta y expedita a los mexicanos. México necesita soluciones, y no que un expresidente venga y nos diga qué hacer cuando él tuvo la oportunidad de hacer lo que hoy critica.